es un virus con envuelta proteica, ¿vale? Que pertenece al género de Pacivirus y a la familia de Flaviviridae. Su material genético está formado por una cadena de ARN monocatenario de polaridad positiva. Este genoma va a dar lugar a una poliproteína que, cuando es codificada, va a dar lugar a 3 proteínas estructurales, que son el core y las glicoproteínas de la envuelta E1 y E2. Y además a 7 proteínas no estructurales, que son las encargadas de la replicación y de la formación de nuevos virus. ¿Se me oye bien ya? ¿Y se ve bien todo? Sí, ahora perfecto. Sí, se nota hasta la marquita de la señal que parece que va todo bien. O Sí, sea que vale, estupendo. perfecto. Sí, es que estaba probando que fuera. Vale, pues Vale, entonces seguimos. perfecto. Bien. Pues el virus de la hepatitis C es un problema muy importante a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, pues entre 130 y 180 millones de personas están infectadas con el virus de la hepatitis C, de las cuales pues, hasta 71 millones tienen una infección crónica. Además, anualmente pues, se ven entre 3 y 4 millones de nuevas infecciones por el virus, de las cuales aproximadamente 400.000 se producen muertes derivadas a enfermedades hepáticas como consecuencia de este virus. Como veis en la imagen, pues el virus de la hepatitis C tiene una alta diversidad genética. Tiene hasta 7 genotipos, de los cuales el más prevalente es el 1, y dentro de cada genotipo hay diferentes subtipos. Hasta más de 80 se han encontrado en la actualidad. Además, el virus de la hepatitis C pues, tiene una enorme diversidad genética dentro de un mismo individuo. Como consecuencia, de la alta tasa de error que tiene la polimerasa y de la elevada tasa de replicación que tiene el virus. ¿Vale? Dentro de un mismo individuo pues, puede haber diferentes, digamos, virus, ¿vale? Que se le conoce con el nombre de cuasiespecies. En cuanto a los mecanismos de transmisión del virus, o los principales factores de riesgo, son los que vemos aquí en la imagen. El primero de ellos, y el más importante, es el de transfusiones, ¿vale? De sangre. El segundo, el uso el uso y el intercambio de equipos entre usuarios, entre usuarios de drogas inyectables. El tercero es el manejo de instrumental médico y de material quirúrgico. El cuarto, pues compartir elementos de higiene personal, como por ejemplo pues, maquinillas de afeitar, cepillo de dientes, tijeras, que pueden contener sangre de la persona que está infectada. También se han visto casos, de transmisión vertical, ¿vale? En el momento del nacimiento del niño. Y por último, aunque no menos importante, también a través de las relaciones sexuales de alto riesgo, sobre todo entre hombres que mantienen sexo con hombres. En cuanto a la historia natural de la infección por la hepatitis C, es necesario conocer cuál es la historia natural de la infección por el virus para poder evaluar cuál es el estado en el que se encuentra el paciente. Una vez que es infectado, la primera etapa por la que se encuentra el paciente es la infección aguda. Entonces, esta infección aguda, aproximadamente el 80% son asintomáticos. Este aspecto es muy importante, ya que estas personas van a ser potenciales transmisores del virus y ellos no son conscientes de la situación en la que se encuentran. Una vez que se produce esta infección inicial, puede haber una incubación variable, en el cual, pues, un 20-25% de los pacientes pueden eliminar el virus de forma espontánea. También se puede producir un caso de insuficiencia hepática fulminante, aunque esta etapa digamos que es un poco rara y solo se produce en menos de un % de la población. Y el resto pues, pasan a una etapa de infección crónica, en el cual pues, se evalúa el ARN que contienen y vemos que se mantiene o incluso se incrementa. Y esto es aproximadamente en un 75, un 80% de la población. Entonces, después ya de
de estar en esta etapa crónica, esta evolución natural, ¿vale?, a largo plazo, pues va a conducir durante mucho tiempo a fibrosis, hasta que conduce a la cirrosis que vemos aquí, que aproximadamente pues, el 20% de los pacientes que están infectados y que tienen infección crónica, pues a los 20 años dicen que establece cirrosis. Esta cirrosis puede desarrollarse en una cirrosis descompensada, ¿vale?, con un ratio de supervivencia de 5 años en un 50% de los que llegan, o bien a desarrollar un carcinoma hepatocelular, ¿vale?, que en caso de enfermedad hepática terminal, pues o deriva a la muerte o bien hay que recurrir al trasplante de hígado. Pero gracias a Dios, pues esto se ha conseguido no erradicar, pero sí frenar bastante gracias a la aparición de los agentes, a los agentes antivirales de acción directa. Estos agentes han aparecido en esta última década, a partir del año 2010 aproximadamente, y son agentes que van destinados a las principales proteínas no estructurales del virus que están involucradas en la replicación, como son la NS3, la NS5A y la NS5B. Con la entrada de estos agentes con estos antivirales de acción directa, pues se han conseguido tasas de curación de hasta el 95%. Esto lo que quiere decir es que en términos clínicos se utiliza lo que se denomina la respuesta virológica sostenida, es que no se obtiene ARN del virus en 2 medidas consecutivas, es decir, al final del tratamiento y 6 meses después del tratamiento. Estas terapias de acción directa son terapias mucho más seguras y con una duración más corta que las terapias de interferón y ribavirina que se llevan administrando desde la terapia estándar y que se lleva administrando desde los orígenes, digamos, ¿no? Y gracias a esta entrada de los agentes de acción directa, pues la Organización Mundial de la Salud ha establecido como objetivo en el 2030 reducir un 90% de las nuevas infecciones. Claro, si nos paramos a pensar, en esta diapositiva habíamos dicho que hay entre 3 y 4 millones de nuevas infecciones. Entonces, el objetivo que plantea la Organización Mundial de la Salud pues es intentar llegar a 1 millón como mucho, ¿no? Sin embargo, claro, hay que ser un poco realistas, ¿vale? Porque todavía hay una serie de limitaciones que deben subsanarse o que hay que resolverse. La primera de ellas es que hay entre un 2 y un 5% aproximadamente de los pacientes que están infectados es que no se curan con estas terapias, ¿vale? Y por lo tanto pueden aparecer resistencias y como consecuencia disminuye la eficacia o limitan la eficacia de este tipo de tratamientos. Estos agentes de acción directa siguen siendo caros e inaccesibles en los países en desarrollo. Además, como comentaba anteriormente, en el ciclo de evolución del virus, la hepatitis C, hay bastantes casos en la que es asintomática, ¿vale? Y como comentaba, pues hay mucha gente que no es consciente de su situación y son transmisores potenciales del virus. Además, estas infecciones en poblaciones marginadas de difícil acceso y de riesgo, o sea, digamos, el tratamiento, ¿vale?, en poblaciones marginadas son de difícil acceso y además de riesgo, ¿vale? En el sentido, pues, por ejemplo, pues, personas que se inyectan drogas, trabajadores sexuales, hombres que mantienen sexo con hombres y personas encarceladas, por ejemplo. Otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta es que el aclaramiento del virus con esta terapia no protege frente a futuras infecciones. Es decir, que la inmunidad que se genera frente a este virus, sobre todo cuando estamos en una infección crónica, no es protectora. Y claro, esto es un aspecto que también debemos tener en cuenta. Y por último, el diagnóstico tardío del virus C como consecuencia de lo que comentaba en el punto 3. ¿Vale? Como consecuencia de que la gente no es consciente, por lo tanto se diagnostica tarde y a lo mejor pues
Aunque se puede dar una terapia y se puede eliminar el virus, sí que es verdad que el daño hepático severo a medida, en ocasiones, no se puede revertir. En definitiva, todo esto hace necesario una vacuna profiláctica para poder controlar el virus C, ¿vale? Y al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con otro tipo de virus, o por ejemplo con algo lo que estamos viviendo muy actualmente con el COVID, en este caso no necesitaríamos una vacuna profiláctica, digamos, colectiva. O sea, no es necesario vacunar a toda la población. Simplemente vacunar a una parte y reducir, digamos, los títulos virales. Esto, por ejemplo, se han publicado artículos en el que han modelado que una vacuna con un 30% de eficacia pues, obtendrían unos efectos sustanciales sobre la transmisión del virus C. Entonces, ¿qué tipo de vacunas se pueden emplear para poder controlar la infección por el virus de la hepatitis C? Vale, pues es muy diverso. Podemos ir desde el uso de subunidades proteicas del virus, péptidos sintéticos, vacunas de DNA, virus atenuados e inactivados, vectores virales que lleven los antígenos del virus, incluso pues, partículas que actúan como virus, ¿no? Estas vacunas están destinadas principalmente a obtener o a desarrollar una inmunidad humoral, una inmunidad celular o ambas, ¿vale? Sin embargo, bueno, el objetivo es obtener unas respuestas inmunitarias muy elevadas, muy duraderas y protectoras. Pero claro, se requieren muchos estudios para poder descubrir estas formas de inducir estas respuestas, tanto humorales como celulares. En cuanto a las vacunas que inducen la inmunidad celular frente a la hepatitis C, simplemente así como a modo de recordatorio, decir que estas están implicadas las células T, los linfocitos T. Estos pueden ser citotóxicos, ¿vale? Es decir, que van a destruir las células infectadas por el virus, o pueden ser cooperadores o helper, que se denominan, ¿vale? Que lo que hacen es liberar una serie de citoquinas y activar así otras células que se van a encargar de eliminar esas células infectadas. Las vacunas que están mediadas, digamos, por las células T suelen centrarse en las proteínas NS3, NS4, NS5 y el core, ¿vale? Que son zonas bastante conservadas del genoma o del material genético del virus. Algunos ensayos preclínicos y en fase 1 de este tipo de vacunas pues, no han tenido éxito, sinceramente. Y estos, pues mira, se desarrollan en estas 3 revisiones que están aquí, ¿vale? En la revista de Gastroenterology, en Cold Spring y en Vaccines, y que están bastante desarrolladas, en el cual pues, nos explican cuál es el porqué estas vacunas dirigidas a la inmunidad celular han fracasado, ¿no? Sin embargo, ha habido una que está aquí, publicada en PLOS ONE, en el cual utilizan 2 vectores virales, uno de adenovirus de chimpancé y un virus vaccinia modificado de Ankara, ¿vale? Como refuerzo, y son 2 vectores que llevan proteínas no estructurales, ¿vale? Se presentaron voluntarios humanos y obtuvieron células T, CD4 y CD8 de memoria y específicas del virus. Entonces, al principio, pues puede parecer que esa vacuna tenía éxito. Sin embargo, una publicación de febrero de este año, utilizando este mismo virus, pero frente a pacientes con infección crónica y en personas que se inyectan drogas, han visto que no tenían ninguna eficacia. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar todo esto? Pues que la inmunidad celular por sí sola no va a ejercer un efecto en las vacunas, sino que necesita una inmunidad humoral, ¿vale? En consonancia o en cooperación, ¿vale? Para poder obtener un resultado
pues como mínimo eficaz, ¿no? En cuanto a las vacunas que inducen la inmunidad humoral, estos quedan a cargo de los anticuerpos neutralizantes, ¿vale? Que son producidos por los linfocitos B cuando estos son expuestos al virus. Estas vacunas están destinadas a inducir respuestas inmunitarias que se basan en las glicoproteínas E1, E2 y el heterodímero E1, E2 del virus, ¿vale? Que son los objetivos principales de estos anticuerpos neutralizantes. Al contrario de lo que ocurre con las vacunas dirigidas o que están mediadas por las células T, estas vacunas, tanto en ensayos preclínicos como en los ensayos clínicos en una fase 1, pues han sido mucho más exitosas. En una revisión que hemos publicado en el laboratorio recientemente, se hace un resumen exhaustivo de estos ensayos clínicos y preclínicos y que se indican muy resumidamente en esta tabla, ¿vale? Como podéis ver, el objetivo pues, siempre es la glicoproteína E2, el heterodímero, la E1 y la E2 junto con otras proteínas no estructurales, pero como veis en todas están como mínimo una de las glicoproteínas. Entonces, el candidato más eficaz, ¿vale? que hasta ahora ha tenido más éxito, ¿vale? Ha sido una proteína purificada recombinante frente al genotipo 1A, ¿vale? Del virus C. Esta vacuna fue protectora en chimpancés, ¿vale? Después de la exposición homóloga, es decir, se han obtenido unos anticuerpos frente a este genotipo 1A. Después se han infectado frente a ese mismo genotipo y se obtiene una protección frente a este genotipo. Pero también redujo las tasas de prevalencia frente a una infección o una exposición heteróloga. Es decir, esos anticuerpos que se han generado frente al genotipo 1A también tienen su capacidad neutralizante frente a otro tipo de genotipos. Eso es un aspecto muy importante porque al principio las vacunas que se estaban generando basadas en estos anticuerpos simplemente tenían una eficacia homóloga, es decir, frente al genotipo por el cual o a partir del cual han sido creados. Esta esta vacuna, pues también fue eficaz, fue segura en humanos y también indujo una respuesta de anticuerpos neutralizantes de amplio espectro en humanos. ¿Cuál es el problema? Que solo fue eficaz en 3 de las 16 personas en las que este estudio se realizó. Así que la conclusión que podemos sacar de esta parte es que las vacunas que inducen la inmunidad humoral tienen mucho éxito, sin embargo hay que buscar diseños mucho más eficaces para poder obtener mejores resultados. Como hemos dicho anteriormente, los principales objetivos de los anticuerpos neutralizantes, ¿vale?, son las glicoproteínas E1 y E2 y el heterodímero. El heterodímero lo que hace es mediar la entrada del virus a la célula. Este proceso de entrada es un proceso complejo, lento, en el cual están involucrados varios receptores y correceptores celulares. Sin embargo, es la E2 la que está siempre implicada en los procesos más importantes de la entrada. Si este aspecto lo sumamos a que los pacientes que son infectados por el virus obtienen anticuerpos protectores, pero como hemos dicho al inicio en las diapositivas anteriores, estos anticuerpos protectores no eliminan el virus durante la infección crónica, ¿vale? Aunque sí que verás que estos sí pueden tener una influencia en la evolución de la enfermedad, es decir, en el aclaramiento o en la cronificación que pueda sufrir el paciente, ¿no? Y si además tenemos en cuenta que hasta hace poquito no se conocía nada de la estructura de las glicoproteínas, pues ha habido publicaciones en estos 5 últimos años en el cual ya se sabe mucho más sobre la estructura de la glicoproteína. Se ha cristalizado, se conoce más acerca de los epítopos conservados de esta proteína entre diferentes genotipos. O sea, ya son cosas que se van sabiendo, que antes no se sabían, que no se sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos,
nosotros cogimos y dijimos, vale, pues entonces bloquear o eliminar la glicoproteína E2 es el objetivo de interés, ¿vale? Que hoy en día, digamos, no solo nosotros, sino que también está abierto en el campo de investigación frente a este virus, ¿no? Sin embargo, bueno, a pesar de conocer cuál es la estructura de esta glicoproteína, que como he dicho anteriormente, hasta hace poco no se conocía, hay una serie de limitaciones que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es que las estructuras cristalizadas difieren en la formación de puentes disulfuros. ¿Qué quiere decir esto? Que al final los epítopos o las zonas de anclaje de los anticuerpos a la glicoproteína pueden variar de conformación y puede que no sean tan accesibles como en una condición u en otra. No es lo mismo un puente disulfuro entre dos aminoácidos en una posición que en otra. Además, faltan regiones en el ectodominio por cristalizar. Como veis aquí en el genoma, hay regiones, estas que se ven con una línea, hay regiones que todavía no se conocen, ¿vale? Y que seguro que pueden tener una influencia a la hora de utilizar esos anticuerpos neutralizantes frente a esta proteína. Otro de los aspectos importantes es que esta glicoproteína no está completamente glicosilada. Este aspecto también es muy importante, ya que la glicosilación lo que puede hacer es enmascarar aquellos puntos de acceso a los anticuerpos, de tal forma que les puede dificultar ese acceso para poder neutralizar esos puntos más de ataque de la proteína a la célula. Y finalmente, la cristalización de la glicoproteína se ha producido en ausencia de la glicoproteína E1, es decir, el proceso de entrada, como he comentado, es un proceso lento y complejo, es decir, no actúan por sí solas la E2 y la E1, no. Según van pasando las etapas, estas dos forman un heterodímero y hace que el proceso de entrada sea más eficaz. Entonces, no es lo mismo conocer la estructura, la E2 por sí sola, que cuando forman un heterodímero. Entonces, todos estos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta, a la hora de diseñar una vacuna que esté destinada a producir anticuerpos neutralizantes. Y luego, cambiando un poco de tema, que también va en relación, en consonancia al estudio, al trabajo que nosotros hemos realizado, es que el virus de la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana comparten rutas de transmisión. Por lo tanto, una gran proporción de individuos infectados por la hepatitis C también van a estar coinfectados por el VIH. Aunque sí que es verdad que el principal mecanismo de transmisión del virus por parte del VIH es el sexual, por parte del virus C es a través de la sangre. Pero aún así, ambos comparten los mismos mecanismos de transmisión, lo que le hacen a la gente que esté coinfectada más susceptible a ser infectada por el VIH o por el virus C, en nuestro caso por el virus C. Además, esta concepción es más común de lo que realmente creemos, es decir, entre un 5 y un 30% de la gente VIH positiva también tiene el virus de la hepatitis C, y esta gente normalmente suele ser población de riesgo, o bien población de riesgo, como son hombres que tienen sexo con hombres o usuarios que se inyectan drogas. Esta coinfección lo que va a hacer es incrementar la enfermedad crónica hepática, ¿vale? Que al final lo que va a derivar es a una cirrosis acelerada, a la descompensación hepática acelerada y a una mortalidad derivada a esa enfermedad hepática. Y luego un aspecto muy importante, que es lo que nos va a llevar a la hipótesis de nuestro trabajo, es que existe una cierta disfunción residual del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la infección del VIH, como ya sabéis, afecta al sistema inmunológico de forma directa, disminuyendo así la capacidad de nuestro sistema inmunológico frente a futuras infecciones, en este caso, pues frente al virus C.
Este impacto pues, desaparece cuando es tratado con los pacientes que están VIH positivos son tratados con terapia antirretroviral combinada, ya que controla de alguna manera la replicación del VIH y permite la recuperación de ese sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pacientes VIH se ha demostrado que mantienen una disfunción residual, ¿vale?, de ese sistema inmunológico que le va a penalizar frente a la respuesta, en este caso frente a patógenos, pero en este caso concreto frente al virus de la hepatitis C. Por lo tanto, nuestra hipótesis de trabajo es que los pacientes que son coinfectados por VIH, creemos que puede estar afectando a la calidad o a los niveles o a la dinámica de los anticuerpos neutralizantes que han podido crear esas personas cuando son mono o coinfectados con el virus de la hepatitis C. De esta forma, planteamos los objetivos de este estudio. El primero de ellos es analizar la dinámica y la amplitud de los anticuerpos neutralizantes frente al virus de la hepatitis C en personas monoinfectadas con el virus y en personas coinfectadas con el virus de la hepatitis C y VIH. Entonces, de aquí en adelante, cuando me oigáis decir monoinfectadas, son personas que están infectadas con el virus C. Cuando diga coinfectadas, es que están infectadas con el virus C y el VIH, ¿vale? Para no repetirnos tanto. Se van a recoger muestras de plasma antes del tratamiento con agentes antivirales de acción directa y a la semana 48 después de la eliminación del virus C. Como segundo objetivo, se van a analizar las posibles diferencias entre ambos grupos de pacientes, los monoinfectados y los coinfectados. Y como tercer objetivo, se van a cuantificar los niveles de anticuerpos neutralizantes frente a la glicoproteína E2 del virus y su capacidad neutralizante mediante un ensayo celular, frente a los diferentes genotipos virales de mayor prevalencia, que son el 1A, el 1B, el 2A, el 3A y el 4A. ¿Por qué surge este estudio? Pues porque muy recientemente el laboratorio ha publicado un Scientific Reports en el cual ha demostrado que infectados pues sufre una variación en ambas condiciones, es decir, antes y después del tratamiento. Sin embargo, este estudio difiere en unas cuantas cosas con respecto al que nosotros hemos realizado. El primero de ellos es que el número de pacientes coinfectados con VIH y hepatitis C es de 29. Y además, solo se lleva ese grupo. En el nuestro, como os he dicho anteriormente, se van a llevar en paralelo dos grupos. El segundo de ellos es que la terapia para frenar la terapia para estar Daniel, perdona, no sé si me escuchas. Estamos teniendo algún retardo con la conexión. Vale. Sí, vamos, me he quedado, Ahora si bien, puedes retomar un poco por cuando estás hablando de las terapias, de los 3 puntos de... vale, A partir de ahí se ha cortado un poquillo. vale, ¿los objetivos los habéis escuchado? Sí, yo creo que los objetivos se han escuchado bien. Ha sido esa última parte cuando ha empezado La última. a Vale, fallar. pues repito esa última parte. Perfecto, gracias, Ben. Nada, decía que los objetivos de este estudio derivan gracias a una publicación de nuestro laboratorio que de hace un año, en el cual habíamos demostrado o se demostró, ¿vale?, una disminución del título y de la amplitud de los anticuerpos neutralizantes antes y después del tratamiento frente al virus C. Sin embargo, este estudio difiere del nuestro en tres cosas. El primero de ellos es que solo hay un solo grupo, es decir, un solo grupo de coinfectados.
El segundo de ellos es que la terapia empleada es una terapia estándar con interferón y ribavirina. Y el tercero de ellos es que la muestra final se recoge a las 24 semanas tras haber obtenido la respuesta virológica sostenida. En cuanto a las características de nuestro estudio, pues es un estudio longitudinal. Vamos a incluir 62 pacientes con cirrosis avanzada derivadas del virus de la hepatitis C. Los dos grupos que comentábamos de monoinfectados, tenemos 12 pacientes, y el otro grupo de coinfectados, ¿vale? Que tenemos un total de 50 pacientes. Tenemos muestras basales y muestras finales que se van a recoger a la semana 48 tras el tratamiento con los antivirales de acción directa. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para el grupo de monoinfectados? El primero de ellos es que haya una infección activa demostrable, ¿vale? Por el virus mediante PCR. El segundo, que haya cirrosis avanzada derivada del virus. Y el tercero, que haya muestras de sangre, de plasma y células mononucleares de sangre periférica congeladas a viabilidad. ¿Cuáles son los criterios de inclusión del grupo de coinfectados? Los mismos que los monoinfectados, pero además tiene que haber una terapia antirretroviral combinada estable de más de 6 meses. Y la carga viral del VIH tiene que ser indetectable, tiene que haber menos de 50 copias por mililitro. En cuanto a las características clínicas y epidemiológicas, son estas que se muestran en la tabla. Por ejemplo, todos los individuos que están coinfectados por el VIH y hepatitis C estaban bajo un tratamiento supresor con diferentes terapias que se indican aquí. Pues análogos de nucleósidos o no nucleósidos, o un análogo de nucleósido con inhibidores de la integrasa, no nucleósidos con inhibidores de la proteasa, o una triple terapia con inhibidores de la proteasa, de la integrasa y no nucleótidos o maraviroc. En el caso del grupo de los coinfectados, pues el número de células CD4 era de 439 por milímetro cúbico de sangre. En cuanto a los marcadores de la hepatitis C, pues decir que 32 de los pacientes estaban infectados con el genotipo 1, 7 estaban infectados con el genotipo 3 y 10 estaban infectados con el genotipo 4. Y tenían una carga viral de 6 logaritmos, que es bastante elevada. En cuanto al grupo de monoinfectados, la carga viral es también de 6 logaritmos. Había un grupo de 10 pacientes infectados por el genotipo 10, 2 por el genotipo 3 y ninguno por el genotipo 4. Que me olvidaba, que es otra cosa importante, es que en el grupo de coinfectados, un grupo de 18 pacientes habían tenido SIDA en algún momento de su vida. Y luego otro de los aspectos así a destacar de esta tabla, por ejemplo, es en cuanto a los marcadores hepáticos, este de aquí, ¿vale? El GPVH, ¿vale? Indica el gradiente de presión venosa hepática, que lo que nos indica principalmente es que los pacientes están en un estado de cirrosis avanzada, ¿vale? Si tienen un valor superior a 10, pues se dice que son cirróticos. Como veis, pues tanto el grupo mono tiene 17 como el grupo de coinfectados tiene un valor medio de 15. Para evaluar el título de los anticuerpos frente a la proteína E2 de diferentes genotipos, ¿vale? Del virus C, vamos a utilizar los genotipos más prevalentes, como comentaba anteriormente, ¿vale? El genotipo 1A, el genotipo 1B, el 2A, el 3A y el 4A. Para ello se van a diseñar plásmidos, ¿vale? Con residuos del estedominio E2 de estos genotipos. Y con estos dominios, pues con un sistema de baculovirus y células de insecto, se van a transfectar y se van a producir y purificar esas proteínas. Estos procedimientos pues, se realizan en colaboración con el Departamento de Bioquímica y de Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid. Una vez que tenemos estas proteínas, pues procedemos a hacer los ELISAs.
Estos ELISAs, lo primero que hacemos en nuestro caso, pues utilizamos lectina como una especie de pegamento para que nos entendamos, para introducir cada una de las proteínas recombinantes. Una vez que tenemos las proteínas recombinantes, se introducen las muestras de plasma con diferentes diluciones, se introducen cada uno de los anticuerpos, se añade el sustrato y después vemos cómo las muestras se van coloreando. Pasamos de un tono transparente amarillento a un tono amarillo oscuro naranja. Esta reacción se para siempre a los 10 minutos y se mide la densidad, la densidad óptica en un espectrofotómetro. Estas son las gráficas, ¿vale?, que están en el grupo de coinfectados frente al genotipo 1A. En ellas lo que se representa es, aquí en el eje Y, es la densidad óptica frente a las diluciones seriadas de las muestras de plasma. En rojo se representan las muestras basales, en azul se representan las muestras a la semana 48 después de obtener la respuesta virológica sostenida tras tratamiento con esos agentes antivirales. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? La primera de ellas es, como podéis ver aquí en las imágenes, la alta capacidad neutralizante, digamos, o los títulos altos que tienen estos anticuerpos. Como veis, todos los pacientes muestran un alto valor de títulos de anticuerpos neutralizantes frente a este genotipo. Otra de las conclusiones que podemos sacar es, como podéis ver, las muestras basales siempre están por encima de las muestras digamos, en la semana 48 después del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento estos pacientes necesitan, digamos, del virus para poder mantener esos anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué? Porque, como podéis ver aquí, cuando estos pacientes son tratados, el virus se elimina y estos anticuerpos neutralizantes bajan. ¿Los siguen manteniendo? Sí, pero sin embargo disminuyen con respecto a los anticuerpos que habíamos obtenido a nivel basal. Este mismo patrón lo podemos ver en cada uno de los pacientes, aquí hasta los 50, ¿vale?, en el grupo de coinfectados. Además, como veis, son valores muy altos de títulos de anticuerpos. Y si luego nos vamos al grupo de monoinfectados, vemos la misma tendencia, el mismo patrón. Sin embargo, si observamos algo que después cuantificaremos, es que el título a nivel general en este grupo de monoinfectados es superior que en el grupo de coinfectados. Claro, aunque a lo mejor con las gráficas pues diréis, joder, es que así es difícil de ver, pero bueno, lo que nosotros hicimos fue hallar el área bajo la curva de estas gráficas, es decir, vamos a hallar el área bajo la curva de esta curva, de esta representación. Vamos a hallar el área bajo la curva de esta representación. Y con esto vamos a tener unos valores que nos van a indicar, digamos, o cuantificar de alguna manera cuáles son los títulos de los anticuerpos de cada uno de los pacientes. Claro, no voy a llenar de gráficas frente a todos los genotipos, frente a todos los grupos, porque no tiene ningún sentido y tampoco quiero cargaros aquí con imágenes que no llevan a nada, ¿no? Pero bueno, saber que todo esto está realizado frente a todos los pacientes, muestra basal, muestra final, frente a todos los genotipos, menos al genotipo 2A, que todavía no lo hemos producido, y frente a los dos grupos, al grupo de coinfectados y monoinfectados. Entonces, nosotros lo que calculamos, como hemos dicho, es el área bajo la curva de todos los pacientes, tanto de la muestra basal como de la muestra final y de todos los genotipos. En esta gráfica, que digamos que hemos clasificado por grupos, vamos a ver cuál es la diferencia entre genotipos. Es decir, vamos a coger esta gráfica de aquí, de la izquierda.
estamos en un grupo de coinfectados y a nivel basal. Frente al genotipo 1A tenemos un área, una mediana del área bajo la curva de aproximadamente 1000, frente al genotipo 1B pues aproximadamente 800, frente al genotipo 4A pues un poquito menos y frente al genotipo 3A pues aproximadamente de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue una tendencia, es decir, los pacientes tienen una capacidad o unos títulos neutralizantes superiores frente al genotipo 1A, después frente al genotipo 1B, después frente al genotipo 4A y después frente al genotipo 3A. Como veis, esta tendencia se repite en cualquier gráfica. Por ejemplo, vamos a coger esta. En la semana 48, después de la respuesta virológica sostenida, en el grupo de monoinfectados, pues podemos ver como el más alto es frente al genotipo 1A. Después, el del genotipo 1B, un poquito menos frente al genotipo 4A y después el genotipo 3A. Y como podéis ver, pues en la mayoría, ¿vale? Con algunas excepciones, estas diferencias son significativas. Otra forma de representar lo mismo, pero de otra manera, para poder ver más diferencias, es realizar una gráfica por genotipos. Aquí lo que vamos a ver es mucho más visible en las diferencias entre los grupos coinfectados y monoinfectados. Vamos a ver, por ejemplo, genotipo 1A. Esta de aquí es la muestra, bueno, el grupo monoinfectados, ¿vale? Las muestras basales. Y este es el grupo de coinfectados en las muestras basales. Como podemos ver, las medianas es mucho superior al grupo de monoinfectados que el grupo de coinfectados. Y lo mismo ocurre con las muestras finales. En el grupo de monoinfectados es superior que en el grupo de coinfectados. Si cogemos, por ejemplo, otra gráfica frente a otro genotipo, por ejemplo este frente al genotipo 4A, pues podemos ver cómo también en el grupo de monoinfectados, ¿vale? Las muestras basales son superiores al del grupo de monoinfectados, coinfectados, perdón. Y lo mismo ocurre con las muestras finales. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de aquí? Pues que los títulos en el grupo de monoinfectados son superiores que los títulos del grupo de los coinfectados. Entonces, estamos cumpliendo con la hipótesis de partida que teníamos nosotros para este estudio, y es que esa disfunción del sistema inmunológico, esa disfunción residual de la que hablábamos antes, sí de verdad está teniendo una influencia sobre la calidad de esos anticuerpos que generan los pacientes. Otro tipo de representación, en este caso, para evaluar el impacto del aclaramiento. Es decir, aquí lo que queremos ver es un poco lo que comentaba al principio en las primeras representaciones. Es como a nivel basal hay unos títulos determinados y a nivel final existe una tendencia a la baja. Es decir, los pacientes, da igual en el grupo en el que estemos, en el de coinfectados o en el de monoinfectados, existe una tendencia a la baja o una disminución de ese título de anticuerpos entre el basal y el final. Y luego, por último, esta representación gráfica, vamos a fijarnos mejor en la tabla, que creo que queda más claro. Represento el ratio, o lo que es lo mismo, el número de veces que existe, en el cual existe una diferencia entre lo que yo busque. Es decir, vamos a centrarnos aquí. Tenemos en el genotipo 1A, por ejemplo. En el grupo de coinfectados voy a ver la diferencia o el ratio entre las muestras basal y final. Vemos aquí un 2,3, es decir, mis muestras basales tienen 2,3 veces más anticuerpos que mis muestras finales. Y lo mismo ocurre con el grupo de monoinfectados. En el grupo de monoinfectados tengo 1,7 veces más anticuerpos que en la muestra basal que en la final. Pues la misma tendencia se va a ver con cualquiera de los genotipos, el 1B, el 3A y el 4A. Otra, por ejemplo, una misma muestra basal, quiero ver si hay diferencias entre ambos grupos. Entonces, frente al genotipo 1A, por ejemplo, pues tenemos 2,8 veces más anticuerpos en el grupo de monoinfectados que en el grupo de coinfectados. Y lo mismo ocurre en la muestra final. Tenemos 4 veces más de anticuerpos en la muestra final de los monoinfectados que en los coinfectados. Vale, esta tabla la verdad es que es muy representativa porque al final cumple
con los objetivos o con la hipótesis de partida que nosotros teníamos. Pero claro, nosotros aquí no nos quedamos. Digamos que esto es un ensayo, entre comillas, digamos preliminar, en el cual nosotros conocemos cuál es el título, cuál es la amplitud de estos anticuerpos, pero nosotros queremos ver si de verdad estos anticuerpos neutralizan. ¿Por qué? Porque una persona puede tener muchos anticuerpos, pero neutralizan poco, o una persona puede tener pocos anticuerpos y neutralizar mucho, y también al revés. Entonces, este estudio es el que estamos realizando, realizando ahora mismo. No tenemos todos los resultados, pero sí tenemos un poco un resumen, ¿vale?, de 3 pacientes que hemos ido resumiendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un paciente, ¿vale?, a nivel basal y al nivel final. En el nivel basal, el porcentaje de neutralización, ¿vale?, vemos cómo sigue las mismas tendencias que habíamos visto con el ELISA, ¿vale? Es decir, corrobora un poco lo que habíamos obtenido con los ELISA. Y además vemos también como a nivel final también existe una disminución de esos anticuerpos. Por ejemplo, más que de esos anticuerpos, es de la capacidad neutralizante de esos anticuerpos. Por ejemplo, si nos vamos al virus 1A, que es el de los puntitos rojos, vemos como en el primer punto neutraliza aproximadamente un 70%. Si nos vamos a esta gráfica de aquí abajo, vemos como este mismo paciente, en la muestra final, neutraliza un 40%. ¿no? Es decir, la hipótesis de partida y las conclusiones que hayamos sacado con los ELISA se siguen confirmando con los ensayos de neutralización. Entonces, bueno, la misma tendencia y el mismo patrón se repite con cada uno de los pacientes. El objetivo de este estudio, de este ensayo de neutralización celular, es realizarlo no con todos los pacientes, porque es muy laborioso, porque se realiza frente a los 5 genotipos virales y frente a todas las muestras, sino elegir la mitad de los pacientes en cada grupo. Es decir, tenemos 50 pacientes en el grupo de los coinfectados, pues vamos a elegir 25, 12 que tengan mucho título, 12 que tengan poco título. Y lo mismo con los monoinfectados. Tenemos 12 pacientes, vamos a coger 6, 3 que tengan mucho título y otros 3 que tengan poco título. El objetivo es obtener diferencias significativas. Y ya pues para acabar, una serie de conclusiones, ¿vale? Pues en el cual, pues, por ejemplo, la mayoría de los pacientes mono y coinfectados, ¿vale?, tenían títulos altos de anticuerpos neutralizantes frente a este virus y además de amplio espectro al inicio del estudio, pero que disminuyeron, como hemos comentado, a las 48 semanas después de obtener la respuesta virológica sostenida. Esta conclusión lo que sugiere es que la exposición continua a los antígenos del virus es necesario para mantener estos títulos altos de anticuerpos. Como segunda conclusión es que los pacientes con títulos altos de anticuerpos contra un genotipo en cuestión también tenían títulos altos frente a otro tipo de genotipo y además retuvieron títulos al final del seguimiento. Como tercera conclusión es que la potencia neutralizante era mayor en individuos monoinfectados que coinfectados. Esto que sugiere que los pacientes pueden, es un poco repetitivo a la conclusión 1, pero lo que sugiere es que estos pacientes no son capaces de mantener estos anticuerpos protectores después de la eliminación del virus mediante tratamiento con los agentes de antivirales de acción directa. Y esto pues va a ser o puede que sea uno de los motivos por el cual haya tasas muy altas de reinfección, ¿vale?, destacando el impacto de ser VIH positivo en la probabilidad de reinfectarse por el virus C. Y luego, como última conclusión, es que el objetivo de desarrollar una vacuna frente al virus C sigue siendo un desafío. Sin embargo, una vacuna que prevenga las infecciones, ¿vale?, un objetivo razonable a corto plazo, tendría un impacto sustancial en la población mundial. Como comentábamos al principio, existen modelos, existen publicaciones que demuestran que simplemente con vacunas que tengan un 30% de eficacia se consiguen cambios sustanciales.
Y por mí, después de un largo rato, ya termino. Estupendo, muchas gracias Daniel por la presentación. Nada, simplemente recuerdo que si alguien quiere comentar o preguntar algo, podéis activar cada uno el micro, ¿vale? Y nada, dejamos unos minutos por si alguien quiere aportar algo. Gracias, Daniel. Gracias. No hay preguntas. ¿Os ha quedado claro o he hablado mucho? Sí, bueno, pues como quieras. Solo recuerdo que la charla la tenemos grabada, la vamos a colgar en la web de la RIS y la presentación estará disponible también, así que bueno, si alguien quiere lo puede retomar en cualquier momento y nada, cuando tú quieras terminamos, Daniel. Vale, sí, por mí podemos terminar cuando tú digas. Muy bien, pues nada, gracias a todos por asistir, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Daniel. Vale, muchas gracias y perdona por los problemas. Nada, nada, ningún problema, nada, estas cosas pasan. Gracias. Saludos a todos. Vale, Chao. saludos, hasta luego.